¿Qué tal, amigos de Sports Venezuela? Bienvenidos a una nueva edición de Sports en Directo, con quien les habla Alejandro Villegas y Leandro Soto, para hablar de la actualidad del béisbol de las Grandes Ligas a horas del comienzo de la Serie Mundial 2023 entre los Rangers de Texas y los Diamondbacks de Arizona. Pero la noticia del día de hoy es cortesía del amigo Dusty Baker, quien anunció hoy en rueda de prensa que se retira del béisbol. Y pues bueno, vamos a hacer un resumen, ¿no? Un recuerdo de lo que ha sido su carrera, que cierra de esta manera después de ganar un título con los Astros de Houston y llegar a esta serie de campeonatos que perdieron contra los Rangers. ¿Cómo estás, Leandro? Bienvenido nuevamente acá a Sports en Directo. ¿Qué tal, Alejandro? Saludos para ti, saludos siempre también a la afición y a la audiencia de sportsvenezuela.com. Oye, ¿qué noticia la de Dusty Baker? Evidentemente esta noticia teníamos que estar preparados para ella, ¿no? Sí. Pero yo no pensé que después de quedar a instancias de una serie mundial, pues Dusty Baker iba a dar el paso hacia adelante para retirarse. Yo creo que a Dusty Baker todavía le quedan quizás unos 2-3 años más como manager, ¿no? ¿Tanto, sí? Sí, Dusty Baker se veía muy bien, Villegas, se veía muy bien cuando lo veíamos aquí en el Lone Depot Park. Se veía muy bien, se veía fortalecido. Sí, estaba fuerte. Sabes que en una nota curiosa, en una de estos días, ¿no? De la Serie Mundial, de la serie de campeonato, mejor dicho, que estuvimos cubriendo allá, iba tarde a las ruedas de prensa posteriores al juego, después de hacer los videos correspondientes de las redes sociales de Sports Venezuela. Y por suerte, no pude entrar, ya estaba hablando, creo que era Bruce Bochy de los Rangers, y me quedó fuera esperando, y venía llegando Dusty Baker, ¿no? Y me ve la camisa de Venezuela, cortesía de los amigos de Zucca. Sí. ¿Tú te imaginas a Dusty Baker con una camisita esta, hermano? Sí, con lo fuerte que se ve. Sí, entonces me ve y me dice, Venezuela. Estuve allá, yo jugué y me contó todo, ya yo sabía, pero lo dejé que me contara, por supuesto. Claro. Y estuvo contándome ahí, hablándome de su experiencia allá en Venezuela y que también jugó en Puerto Rico y que en un lado le había ido mejor que en el otro. Y estuvimos un rato hablando ahí antes de la rueda de prensa. Eso fue el día que le hicimos la pregunta sobre José Altuve, el día que los Astros ganaron el tercer juego de la serie, si mal no recuerdo, el primero en el que Altuve también fue figura. Así que esos momentos que es cuestión de suerte, ¿no? Que te toca toparte con este tipo de figuras para Tú sabes que es muy interesante cuando estamos en la posición de poder hablar con algunos de estos managers que llevan tantos años en la liga y que muchos de ellos jugaron en Venezuela. Por ejemplo, el caso de Terry Francona. También esta ocasión. Bochy también, por cierto. Bruce Bochy también, Bud Black de los Rockies de Colorado también jugó en Venezuela y en el Caribe en general, ¿no? Y ellos siempre tienen algo muy, muy bien que decir no solamente de Venezuela, sino de todas las ligas del Caribe, como ayuda al pelotero para prepararse para estar ya en las instancias de las grandes ligas cuando les toque ya estar en este béisbol más alto de la disciplina. No, impresionante. Además, bueno, Dusty Baker se despide. Su reto final fue quizás el más complicado de todos, ¿no, Leandro? Que era asumir el reto de dirigir a estos Astros de Houston en el momento en el que le tocó asumir este reto a Dusty Baker. Vamos a colocarlo por acá en el fondo para que esté ahí presente también en nuestra conversación. Ahí está, Dusty Baker se ve más o menos detrás, ¿no? Saludos, Dusty, gracias por conectarte acá con nosotros. Entonces decía, fue el reto más complicado, ¿no? Quizás en su carrera. Él estuvo en varias series mundiales, recordamos aquella que perdió con los Gigantes de San Francisco, también la perdió con los Cubs, estuvo muy cerca, la perdió con los Nacionales de Washington y parecía que no se le iba a dar, que no se le daba, hasta que al final asumió este reto, después de que los Astros de Houston tuvieron el problema con el escándalo del robo de señas, que tuvieron que despedir a AJ Hinch, un equipo que era contendiente y que es muy difícil, ¿no? Que este tipo de equipos esté disponible, esa vacante para manager. Y ahí estaba Dusty Baker y la asumió, creo que de la mejor manera. Un manager de la vieja escuela, de la vieja guardia, por supuesto, pero que le agregó y trajo ese liderazgo que hacía falta para los Astros para volver a ser campeones. Sin duda. Lo logró y estuvo cerca de llegar a 2 series mundiales consecutivas. Sí, fíjate, yo creo que Dusty Baker en ese momento trajo algo muy importante que necesitaba la franquicia de los Astros de Houston y es algo que se llama credibilidad. Dusty Baker empezó su carrera en el año 93 como manager con los Gigantes de San Francisco, lo tengo aquí presente, y pues ya fueron que 20 años, ¿no? Prácticamente, sí, 20 años. 20 años de carrera como manager. 20 años de carrera como manager, así que en ese momento necesitaba la credibilidad que solamente
Dusty Baker podía presentar a los Astros de Houston conforme al conjunto de managers que podían ser en ese momento los candidatos para el equipo de Houston. Brad Asmus en ese momento también se entrevistó con el equipo de los Astros y fue uno de los primeros 3, digamos, que estaban para las posiciones. Joe Espada también, que por cierto, Asmus y Espada, según algunos reportes, son los de la delantera para tomar el puesto de Dusty Baker desde manager. Pero en ese momento, si colocabas a Brad Asmus y colocabas a Joe Espada, con el mérito que merecen ellos, porque son grandes figuras del béisbol también, y seguramente Asmus, que ya se ha estrenado como manager, ya tiene la experiencia de ser manager con los Tigres de Detroit, tiene también quizás esa posibilidad. Joe Espada todavía, si bien presenta las cualidades, todavía no se ha estrenado en esa posición. Entre los 3, el que más credibilidad debía presentar era Dusty Baker, que manejó muy bien la situación, nunca evadió preguntas, siempre fue muy directo ante la prensa y ante quien sea que les estaba haciendo preguntas acerca del escándalo vivido en el 2017 por los Astros de Houston. Así que hizo muy, muy buen trabajo y vale decir, ¿no?, que se mantuvo en los playoffs durante todo su tiempo con los Astros de Houston. Sí, no, y eso tiene su valor, ¿no? Era un momento complicado de los Astros, todavía lo vivimos en esta serie de campeonato. Todavía la gente recuerda mucho aquellos momentos de los Astros, ¿no? Este equipo es prácticamente diferente. Los únicos 2 que quedan de aquel momento son José Altuve y Alex Bregman, que son los que más pitos se llevan a la hora de ser presentados en los estadios visitantes, ¿no? Sí. Pero de resto, este equipo es prácticamente nuevo, ¿no? Y ha encontrado la manera de mantenerse compitiendo, y en gran parte también tiene que ver con el trabajo de Dusty Baker como manager, más allá de las críticas que le hicimos, ¿no? Nosotros acá incluso por el manejo de ciertos momentos en la serie de campeonato contra los Rangers de Texas, que creemos que pudo haberlo hecho de alguna otra manera, ¿no? Pero más allá de eso, su legado es positivo, diría yo, ¿no? Con los Astros. Sí. Por cierto, Villegas, estamos bastante mal en matemática, porque no fueron 20 años, son como 26 años, según Baseball Reference aquí, de cuál estuvo Dusty Baker como manager en las Grandes Ligas. Pero me dijiste que empezó ¿en qué año? En el 93, según tengo aquí. No, si empezó en el 93 son 20 años. No, si empezó antes, pues vamos a buscarlo acá rápidamente. No pasa nada. Villegas, no, pues vamos a tener que hacer la matemática. Estamos matemática, Villegas. Vamos a buscarlo aquí rápidamente. Del 93 al 2003 son 10 años, ¿correcto? Sí, después, bueno, son 30, es verdad. Son 30, sí. Claro, es la edad que tenemos nosotros, Leandro, imagínate tú. Caramba, sí, no, estamos fallos en matemáticas. ¿No hay algún profesor de matemática por ahí que nos dé clases? Sí, aquí está, empezó en el 93 con los Gigantes de San Francisco. Fíjate, fueron 10 años con San Francisco como manager, 4 con los Chicago Cubs, del cual uno de ellos fue de Serie Mundial en el 2003. Perdón, no Serie Mundial, de Serie de Campeonato, que perdieron contra los Marlins. Esa bastante famosa también. Después 6 años con los Rojos de Cincinnati, 2 años con los Nacionales de Washington y los últimos 4 con los Astros de Houston. Ahí lo tienen. Ese es el palmarés de Dusty Baker como manager. Además, Leandro, compartíamos ciertos datos, ¿no?, que leíamos sobre Baker. Fue el manager con mayor edad en ganar una serie mundial a sus 73 años, pasando a Jack McKeon, de aquellos Marlins, precisamente de los que tú hablabas, ¿no?, del 2003. Correcto. Hace unos segundos. También se convirtió en el séptimo jugador y manager que haya sido las dos cosas en Grandes Ligas, en ser campeón como jugador en el 81 y como manager con los Astros de Houston la temporada pasada en el 2022. Datos interesantes. Además, el tercer manager afroamericano en lograrlo. Cito Gaston en el 92 y el 93 con los Azulejos de Toronto, y Dave Roberts con los Dodgers de Los Ángeles en la del 2020, que bueno, fue una temporada un poquito más corta, ¿no? Estabas ahí en tu alocución, Villegas, pero mi mente estaba haciendo la matemática de los años y tuve que interrumpirte. Disculpa, hermano. Bueno, ahí lo tienen. Entonces, datos de lo que fue la carrera de Dusty Baker, que se retira entonces del béisbol. Un personaje, además, Dusty Baker, ¿no? Sí. Muy, muy cómico. Se molestó muchísimo en el juego número 5, después del pelotazo que expulsan a Abreu, y al parecer habían expulsado a Maldonado. Al final no se entendió muy bien qué fue lo que pasó ahí. Aquí tenemos el momento. Sí. Se molestó muchísimo, pero más allá de eso, un hombre de béisbol, muy atento con la prensa, trataba de hablar español con nosotros, nos saludaba,
bastante atento con la prensa y bueno, como tú dijiste, siempre fue bastante abierto a cualquier tema de conversación relacionado con el béisbol, como lo era en aquel entonces el escándalo, ¿no? Del Sí. robo de señas que había en el que había entrado su equipo, ¿no? Que, bueno, él no Siempre estaba ahí, disponible, pero... siempre disponible para una pregunta, para una conversa. Muchas veces los managers, Villegas, son uno de los más ocupados, ¿no? A lo Sí. largo de todo un juego, un día, ¿no? De grandes ligas, ¿no? Y siempre, pues, es un poco difícil acercarse a ellos después del momento que te dan para la prensa. Y Dusty Baker siempre estuvo disponible. Como jugador, fueron 19 temporadas, comenzando en el 68 con los Bravos de Atlanta. Luego de allí pasó en el año 76 a los Dodgers de Los Ángeles, en donde en el 81 pues ganó esa serie mundial que tú reseñabas, y en el 81 y en el 82 fue al Juego de las Estrellas, las únicas dos participaciones de Dusty Baker en este Juego de Estrellas. Luego en el año 84 pasó a los Gigantes de San Francisco y culminó su carrera en Oakland con los Atléticos en el 85 y en el 86. Así es, bueno, ahí tienen el palmarés de Dusty Baker, quien anunció su retiro. Y bueno, lamentablemente no estará en esta serie mundial, pero será recordado por todos esos momentos de playoffs. No tuvo ese poquito de suerte como para ganar más títulos con los buenos equipos que dirigió. Tuvo a Barry Bonds, tuvo a los Nacionales de Washington en su momento, que tenían a Bryce Harper y a un equipazo que después fueron campeones. Claro. Tuvo a esos Cachorros de Chicago con Sammy Sosa, que no pudieron pasar por encima de los Marlins. Y bueno, con estos astros fue que pudo llegar finalmente ese título. Y bueno, lo recordaremos con todos esos momentos, ¿no? Y vale mencionar también, quizás un poco extra del terreno, ¿no? El swag que tenía Dusty Baker, el flow que tenía Dusty Baker, el swing, el estilo que tenía Dusty Baker, ¿no? Con sus wristbands, con las muñequeras siempre puestas, siempre cargaba una manera de sobrellevarse. En la Serie Mundial, algo muy cómico que hizo, que sacó una planta de su oficina y la puso en el dugout, y supuestamente porque tenía que tomar sol, y en el estadio estaba techado, imagínate tú. Siempre tenía algo muy, muy cómico Dusty Baker. Por cierto, siempre con el palillo, ¿no? Sí. Durante el juego, él mencionó en una entrevista hace tiempo que pude ver, que la razón por la cual él colocó eso es para evitar mascar tanto tabaco. En algún momento él sintió que hasta se puso adicto al tabaco normal, al que siempre hay en el béisbol común, y bueno, él decidió alejarse de ello, y el palillo siempre pues le ayudó a mantenerse fuera de consumir ese tabaco. Ahí lo tienen. Bueno, curiosidades también de Dusty Baker. El video de la mata la pueden ver, por cierto, en nuestras cuentas. Ahí lo colgamos. Cuando él sale, busca la mata y la ve. Estaba muy bonita la mata, muy verde, y la manda a guardar nuevamente para el clubhouse, para su oficina, mejor dicho. 4,046 partidos como manager. Wow. 2,183 partidos ganados y 1,862 derrotas, para un porcentaje de 540. Y espectacular. Como pelotero, tuvo un WAR de 37. Imagínate tú, en su tiempo ni se medía. No se sabe eso, ¿no? Bueno, pero ahí tienen una idea del pelotero que fue y también del manager que pudo llegar a ser en las grandes ligas. Más de 7,000 turnos al bate, 1,981 hits, 242 cuadrangulares para un averaje de 278. Dusty Baker como pelotero. Ahí lo tienen. Bueno, así recordamos a Dusty Baker, que se retire, bueno, a disfrutar de estos últimos años, estas últimas décadas de vida que le quedan ya en otras funciones, ¿no? Veremos si se retira totalmente el béisbol o si asume ya otro cargo de otro estilo, ¿no? Como hemos visto a varios, ¿no? Jim Leyland, Tony La Russa, varios que dejaron de estar en el terreno, pero se mantuvieron muy conectados. Joe Torre, sobre todo, muy conectados con MLB en otras funciones, ¿no? Más altas. En su comunicado, ¿no? Que lo colocó en el Instagram el equipo de los Astros de Houston, buscándolo por aquí, por encima. Al final, él dijo que esto no es un hasta luego. Esto es simplemente un te veo después. See you later, te veo después. See you later. Sí. Bueno, Leandro, te veo después también, ¿no? Me voy para... me voy a Texas, ¿ok? Sí. Oye, estamos conectados por ahí siempre. Villegas, claro, que tengas una excelente cobertura para toda nuestra audiencia de sportsvenezuela.com.
Claro que sí, estaremos haciendo contenido desde Arlington y desde Phoenix, así que estén muy atentos a todas nuestras redes sociales. Espectacular, espectacular. Y seguimos en la lucha diaria por llevarles más y más contenido. Hasta la próxima. Llévate tu de Zucca, ¿viste? Llévate tu de Zucca. Espectacular.